Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ok, sí. Mire, yo quisiera expresar una preocupación de parte, a lo mejor me voy a permitir hablar por parte de otras instituciones de educación superior, pero he estado en contacto con algunos de ellos. Necesitamos que nos incluyan en las discusiones, porque, por ejemplo, en este caso, pues yo me enteré de rebote, ¿no? Y me vine corriendo aquí, alcancé, invité al director general de personal, al director de relaciones laborales, no pudieron venir, me prestaron tantito Araceli, te agradezco mucho que me hayas acompañado. No voy a Pedro, por ejemplo, de la UAM, y sí hay resoluciones, lo que dice Jorge es cierto, estamos preocupados. A nosotros también nos están pidiendo, por ejemplo, bolsas de trabajo constantemente, que si fulano sutano se tituló por la UNAM, que cuándo se tituló, cuándo su examen profesional. Entonces, esto se puede convertir en una agencia de datos y si se abre esa caja va a ser terrible. En segundo lugar, contestando al abogado, cuando dice que si una firma es un dato personal o no, bueno, si nos vamos a la definición que establece la Ley General de Datos Personales, dice es aquella información que pueda ser a una persona identificada o identificable. Entonces, la firma esta del garabato, pues bueno, es muy sencillo, pues ahí no. Pero ¿qué tal si la persona firma de otra manera donde hay gente que pone su nombre como firma, ¿no? Entonces, tenemos de atender lo que él justamente dijo, de que esta es una cuestión casuística. Tampoco se hizo a la ligera, o sea, no es nada más de que se vio la resolución, es que se han resuelto antes y ahora vamos a resolver así. Generó una discusión fuerte dentro del comité. Y de hecho nosotros en un primer momento dijimos, no, pues que se dé la firma, y después la Dirección General de Personal nos hizo reflexionar y en su segundo momento dijimos, no, pues pareciera que no. Digo, este es un caso de frontera y qué bueno que se analice, ¿no? Es muy interesante. Pero más adelante nosotros hicimos una carta y bueno, con las firmas de gente de la talla de la doctora Jacqueline Pechard y la doctora Isa Luna Pla, que por cierto, bueno, me hubiera gustado que hubiera estado también aquí para defender los argumentos del comité, porque ellas son integrantes de nuestro comité. Y pues pedimos ya que, bueno, estaba dada la resolución y entendemos que, bueno, no tenemos derecho a impugnarla, pero que por lo menos el instituto nos arrojara una luz para pues saber cuál va a ser el tratamiento de los datos personales, atendiendo que por supuesto son cuestiones casuísticas. Sin embargo, bueno, pues no, la verdad no tuvimos una respuesta que nos diera pues esa guianza, ¿no?, que pudiéramos utilizar para otro tipo de datos en este tipo. Entonces, sí quisiera, y retomando lo que decía Jorge, pues que si pudiéramos organizar algún tipo de, pues de foros en que en la mesa también estuviera gente de nuestras instituciones para expresar nuestras preocupaciones, para que sepan, también tienen que entender un poquito de aquel lado, que nosotros somos instituciones con una naturaleza distinta a los órganos de la Administración Pública Federal, que hace rato se hablaba de la afectación a la persona. Pues si hay afectación a la persona porque las personas que están solicitando, por ejemplo, este tipo de documentos, son también sindicalizados que quieren actuar contra otros y que ven la firma y sí lo identifican y entonces se van sobre de él y hay cuestiones de venga y son instituciones donde entra la policía, bueno, son muchas cosas, en fin, ¿no? Entonces quisiera ya aquí terminar mi participación y sí solicitarles muy atentamente pues que nos incluyan. Gracias. Muchísimas gracias. Recuérdame tu nombre porque hace rato… Lilian, perdón, sí. nos conocimos en sí, exacto. Francisco, no, pero ya te habíamos dado la bienvenida, por eso ya no te insistimos en la presentación, pero yo ahorita tuve un déjà vu. Muchísimas gracias. Y sí, justamente creo que vale la pena mencionarlo porque el Seminario de Transparencia de la UNAM convoca con nosotros estas mesas. Y el hecho de que, bueno, Isa Luna no nos pudo acompañar por una cuestión de agenda, pero sí estaban considerados en la mesa. Y de hecho lo comentabas cuando estábamos planeando la mesa con ella desde el principio me dijo, aunque vaya yo no voy a comentar porque no quiero ser juez y parte, ¿no? Justo para evitar como el conflicto de interés que pudiera haber con el caso. Se me hace importante aclararlo por el comentario que nos haces y claro que están invitados y en las siguientes mesas de acuerdo al tema vamos invitando a las instituciones y se difunde todo de manera abierta, ¿no? Pero se me hace importante comentarlo. Creo que una breve… Por ahí había un comentario de la comisionada Patricia y me parece que Alexis también quería hacer un comentario ya para cerrar con esta resolución y pasar al siguiente caso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí.
Sí, no, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario muy breve nada más en relación a lo que nos dijo nuestra compañera del STUNAM o de la UNAM, no sé si viene representación de personal o del STUNAM. No, de la UNAM. De la UNAM. Okay. Yo le quiero decir una cosa, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que acaba de decir, sin embargo, el contrato colectivo es un instrumento de negociación que firma un sindicato en representación de los trabajadores, un sindicato en representación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no firma un contrato cada uno de los trabajadores y porque las condiciones se pactan de una manera general para todos. De ahí que está muy claro y muy bien definido en derecho del trabajo y en las leyes que el sindicato no es un trabajador. El sindicato se integra por trabajadores, pero no es un trabajador. El sindicato, por lo tanto, no es ni funcionario público ni servidor público. Pero los trabajadores sí lo son, porque lo que están haciendo es ser contratados a través del sindicato que los representa. Y como ya bien lo dijo nuestra compañera de la UAP, está pagado por recursos públicos y desde ese punto de vista, naturalmente que debe ser transparente la actividad, qué realiza, cómo lo realiza, por qué lo realiza, cuánto se le paga y todo esto. Ese era solamente el único punto que quería yo señalar. En relación al tema de que si es un servidor público, pero que está como servidor público frente a otra dependencia, pues también creo yo que tienen razón. La institución académica como tal no es el patrón, no es el empleador, no está obligado a dar información sobre datos personales, como puede ser y demás. Pero hay otras formas como el recurrente o el solicitante de la información puede hacerse llegar el tema de si tiene un título, de si tiene los estudios y demás, porque hay un registro público además de las cédulas profesionales donde lo podrán, y además recurriendo a la propia institución en la que presta sus servicios. Bueno, eso era todo, nada más era para aclarar lo que sí estoy de acuerdo en que es un servidor público, aunque esté contratado por el es más, no está contratado por el sindicato. El sindicato además sabemos que se puede convertir en patrón cuando contrata personal para ellos mismos, pero el sindicato no es patrón, es un representante. Está actuando, si se vale decirlo exagerando, por un mandato del propio trabajador. Entonces, la asociación que se establece es con el común acuerdo de que tú negocias, por mi parte, tú negocias las condiciones en las que yo voy a trabajar, al igual que todos los demás compañeros, con los escalafones y todo esto. Pero sí, en un momento determinado, el sindicato también tendrá que dar información acerca de la persona que tiene agremiada. Y ahí aprovecho para señalar que hay un tema muy importante que se tiene que llevar a la discusión y que este es un tema de sindicatos principalmente. La Ley General de Transparencia nos dice que los sindicatos la Ley General de Protección de Datos Personales para sujetos obligados y nos dice que los sindicatos deben de regirse en este tema por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La Ley General de Transparencia nos dice que los padrones de sindicatos deben de ser públicos. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nos dice que son datos sensibles y que por lo tanto no deben de darse a conocer. Con lo cual yo, si me permiten, expreso desde ahora mi opinión. Considero que es un dato confidencial, que no se debe decir cuando una persona pertenece a un determinado sindicato, porque no ocurre en instituciones tan grandes como la UNAM y otras en que hay un solo sindicato. El problema es cuando concurren diferentes sindicatos y que constantemente están cambiando la titularidad del contrato colectivo y ahí se están peleando la membresía de los trabajadores y puede ser motivo de una discriminación, puede ser motivo inclusive hasta de cierta hostilidad que puede haber por parte de un grupo sindical cuando el trabajador no acepta cambiarse de sindicato. Entonces yo creo que debe de ser un dato que no se debe guardar. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener ya un conflicto de leyes, ya lo tenemos, ahí están las dos normas enfrentadas. ¿Qué va a pasar? Una es ley general, la otra es ley federal, sí, muy bien, pero una es ley específica y la otra es ley general. Y finalmente yo me iría así haciendo un bote pronto de un análisis muy rápido en que finalmente llegaríamos al tema que no lo puedo resolver yo ni siquiera como INAI, tendrá que resolverlo finalmente la Corte o los legisladores si antes decidieran hacer una reforma en que aplicaríamos aquella disposición del artículo 1 constitucional en que aplicamos la norma que más favorece. Ahora, ¿a quién va a favorecer más?
al sindicato, al trabajador, pues a la persona física naturalmente. Entonces me iría por aplicar ese tema. Pero ahí tenemos un tema de estudio muy importante y ojalá que ustedes nos ayuden a verlo y poderlo analizar para que podamos tener una aclaración en ese sentido. Sí, gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Yo también quisiera hacer una Sí, pregunta, porque ok. voy a tener que retirarla. Ok, y ya luego le damos la palabra a Alexis. Sí, hombre, Claro, no qué se pena. preocupe. La verdad es que yo tengo que estar en el panel enseguida de moderador, lo avisamos desde el inicio. Yo, la verdad, agradecido de la oportunidad que Arely, en este caso, me brindó, Arely Cano, y bueno, desde luego estar contemporizando con Patricia, con Lourdes, con todos los que estamos en esta mesa. Desde luego que inquietantes los temas y cuando nos toca a nosotros que somos los recipiendarios ahora de sus observaciones, sugerencias, críticas y por qué no también provocaciones y es inevitable, qué bueno que nos digan. Yo sí, digo, me gustó la contundencia de Alexis cuando aseveraba que por sí sola la firma podría no ser necesariamente un dato personal, pero no podemos nunca descartar. Me gustó porque decía, por ella sola no nos lleva a alguien. Mira, hay personalidades tan curiosas o tan extrañas que con su garabato son plenamente identificables. Todos podremos ver y es un elemento gráfico que indudablemente, como la voz, que es acústico, refleja e identifica. Es decir, es un punto que desde luego va a debatir. Lo que sí estoy completamente convencido es que si el acto de autoridad requiere firma para ser válido, por supuesto que de ninguna manera se podrá jamás negar la referencia gráfica de la firma, ¿no? Es decir, las buenas y malas firmas, que hay unas firmas que son preciosas, otras firmas que son verdaderamente curiosas, para no llamarles de otra manera. Yo quiero al final terciar tantito en lo que Lourdes decía. Sí, hay una serie de dudas sobre las competencias algunas del INAI y algunos académicos muy reconocidos plantean que no tenemos competencias o potestades, el Pleno, pues que lo integra, regulatorias, y en este caso de interpretación, inevitablemente al fungir como órgano garante, para mí es una misión omnicomprensiva que atañe las diversas funciones que nos han sido encomendadas y que las debemos hacer no por gracia ni por simpatía, sino por deber. Y para poder aplicar la legislación, cuando tenemos una misión cuasi jurisdiccional al resolver, indiscutiblemente tenemos que interpretar. Estuvimos en la Ibero precisamente hace unos días con el ministro Cosío, con el senador Gil Suar, con Salvador Nava, terciando eso, ¿no? Claro que interpretamos la ley, por supuesto, pero es que además a partir de la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, todos los servidores públicos tenemos que interpretar la ley para poder defender con ella los derechos fundamentales de las personas. Me refiero en el campo de nuestras correspondientes funciones. Claro está, nuestra interpretación no es final, por supuesto que no. La interpretación judicial y en sus alcances, según la jerarquía que esto implique, pues es la interpretación de la defensa constitucional que se hace en cúspide. Pero, por supuesto, yo sí quiero decir que al tener potestades de difundir, de promover, de inspeccionar, de verificar, de evaluar, de resolver en casos concretos, tanto en materia de acceso como en materia de protección de datos, indiscutiblemente tenemos que tener potestades de interpretación y por consecuencia, inevitablemente, aunque en la expresión, vamos a decir, textual no dijera regulatoria, la potestad de emitir lineamientos o de emitir fórmulas para poder conseguir que los sujetos obligados hagan a su vez lo que les concierne y corresponde para poder de esa manera respetar los derechos fundamentales que nos toca a nosotros vigilar en su cumplimiento o tutelar, pues me parece que por esa vía podemos llegar. Desde luego que es un debate abierto y sé que hay dudas razonables de parte sobre todo de algunos connotados investigadores del CIDE que tienen con toda razón perspicacia al respecto. Pero yo con esto quiero decir que qué bueno que se celebren estas jornadas de disquisición, porque al final de cuentas nos alimentan a todos. Y quienes venimos, bueno, Patricia, desde luego, con una mucho mayor relevancia que yo, pero también desde la academia, haciendo de esto un sentido de es mucho más divertido, es mucho más fascinante, es apasionante sentarnos en mesa y circular ideas que tocar, tener que eventualmente emitir acto de autoridad que sí, pues deja satisfechos a unos e insatisfechos a otros, naturalmente. Pero bueno, animada la mesa y yo fascinado con tratar de escuchar la defensa que al final hagamos. Quizá lo que entendí de Alexis, y con eso cierro, es que quizá, así lo sentí, conviene, por muchas razones, y lo que decía Olivia también,
que fundemos y motivemos con mayor examen, con mayor análisis, con mayor detalle, con mayor capacidad, un esfuerzo mayor, pues, por qué llegamos a asociar un dato personal, como en este caso la firma, para que por la asociación o teoría mosaico hagamos evidente que hace identificable a quien, en este caso, protegemos, para de esta manera salvar el riesgo de verter, de poner en peligro algún aspecto de la privacidad o de la confidencialidad que pudiera engendrar o pudiera provocar esta cuestión. Yo con esto me retiro, pues por razones de ir a cuidar la mesa que allá me encomendó Joel Salas Suárez, en el panel otro. Así es que agradezco desde luego, y Patricia, pues tú te quedas tantito más. Sí. Muchísimas gracias, comisionado Acuña. Muchas gracias. Y ya nada más para palomear, para que no se quede en el tintero el comentario final de Alexis y ya entrar de lleno a nuestra segunda resolución. Por favor. Bien, hasta luego. Va a venir Arely. Sí. Sí, bueno, brevemente, nada más para aprovechar y para concretar, ¿no? La idea del ejemplo de la firma era precisamente ese, que al final sí intentemos siempre hacer un análisis exhaustivo de por qué lo estamos catalogando o no como dato personal. Y otra cosa que creo que es importante que siempre tener presente, cada vez que yo contesto a una solicitud de acceso, a través de la cual estoy proporcionando datos personales de alguna persona física, independientemente de que sea un servidor público, estoy limitando su derecho humano a la protección de datos personales. Y que quede muy claro, el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano inherente a la persona. El derecho a la protección de datos personales no se renuncia por ser un servidor público, ¿no? Implica que en ciertos casos cierta de tu información puede divulgarse, ¿vale? Puede hacerse el conocimiento, siempre y cuando, o sea, no por ser servidor público, toda tu información está sujeta al escrutinio público. Solo aquella información que pueda acreditarse beneficia al interés público, beneficia al bien común, se impone el interés colectivo sobre el interés individual. Solo en esos casos, no en todos. Hay muchos casos en que tiene que prevalecer el derecho de la protección de datos personales del servidor público al derecho a acceso a la información. Entonces, depende caso por caso. No nos podemos ir con la idea de que porque es servidor público, entonces ya ahí te va toda su información. No. Además, acuérdense, cuando yo divulgo información de cualquier persona a través de, por ejemplo, una solicitud de acceso, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando a cabo un tratamiento de datos. Esa acción de divulgar es hacer un tratamiento de datos personales. Y todo tratamiento de datos personales, seas un servidor público, seas una persona física, seas un sujeto obligado, seas una empresa, seas un ente privado, seas una persona física, todo tratamiento que hagas de datos personales debe hacerse conforme a los principios que marcan las leyes. Conforme al principio de licitud, conforme al principio del consentimiento, conforme al principio de proporcionalidad que mencionaban, conforme al principio de calidad, conforme al principio de información. Esto es claro. Entonces, en este caso sí puedo dar tus datos personales, los puedo hacer de conocimiento público porque prevalece el derecho a acceso a la información, pero tengo que seguir respetando los demás principios. Te tengo que informar que voy a proporcionar tu información, por supuesto, porque si no incumpliría con el principio de información. A lo que voy, no se olviden, si ya hicieron el análisis de si es un dato personal, vale, ok, cuando es necesaria una prueba de interés público, sí, prevalece el interés público en este caso y por lo tanto justifico limitar el derecho a la protección de datos personales del individuo. Vale, perfecto, pero no me olvido de los demás principios, no me olvido que le tengo que informar, no me olvido que, por ejemplo, en el caso del título, ¿no?, que estaban hablando, oye, aguas con la información que estés proporcionando, ¿la puedo seguir manteniendo en mis bases de datos? Tengo que cumplir con el principio de calidad, hay que ver qué sí puedo entregar y qué no puedo entregar. ¿Por qué le sigo dando tratamiento a esa información? A lo mejor ya pasó el periodo de bloqueo, o sea, yo la tendría que tener en una etapa de bloqueo y por lo tanto no sujeta a tratamiento y por lo tanto no sujeta a acceso. O sea, el mensaje que quiero transmitir es, tenemos este tipo de casos, tienen muchísimas implicaciones. Y al momento de hacer el análisis correspondiente, hay que tomar todo esto en consideración. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y nada más para al cierre que se retome este punto y reforzando lo que ha expuesto Alexis,
Por ejemplo, el caso de los correos electrónicos, ¿no? Se dijo, los empleados de las universidades son funcionarios públicos. La verdad, yo creo que tenemos responsabilidades distintas. No es lo mismo un director de departamento que tiene que hacer su declaración patrimonial y que está sometido al órgano interno de control que los profesores. En esa lógica, ¿qué pasa con el correo institucional? Suponiendo que me piden mis correos electrónicos. ¿Qué pasa con, que lo han hecho, qué pasa con la información que involucra datos sensibles de los alumnos? ¿No? Estamos bajo el supuesto que esta comunicación maestro-alumno se hace pues, en un ámbito de confidencialidad. ¿Cuál sería el interés público para revelar esa información? O sea, ahí tenemos derechos en pugna, ¿no? O sea, no es tan sencillo de que es el correo institucional, es usted un profesor pagado con recursos públicos, tiene que darle información. O sea, creo que ahí hay una ponderación. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Podríamos seguir debatiendo sobre el mismo caso el resto de la mañana, pero tenemos otro. Así que le voy a dar ya la palabra a los colegas del INAI. No sé, ahorita va a empezar Adrián o Graciela, ¿va a hacer la exposición? ¿Sí? Del caso de información de contratos en la Facultad de Derecho de la UAM. Por favor. Gracias. Con la venia de la comisionada Cursain, con la venia de los panelistas, Lulú, Liliana, doctora Graciela, Sandoval, Omar, los que nos acompañan. En este caso versa sobre el expediente identificado con la clave RRA 215/2017, instaurado en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bajo la ponencia del comisionado Rosendo Kenny Monterrey Chepop, fue votado el pasado 8 de febrero del 2017. En la solicitud en particular requirió a la UAM 15 requerimientos de información, a los cuales, por la trascendencia, voy a dar lectura. Me permitirá dar lectura. Primero, los contratos de todos los maestros del Departamento de Derecho, sea de tiempo completo o parcial, por evaluación curricular o cualquier otra modalidad. Segundo, dictámenes o como se le denomine al documento por medio del cual los maestros de tiempo completo que tienen contratados ganaron su plaza, incluyendo las notificaciones de su designación, los motivos que se evaluó, todo lo que presentaron, exámenes, etcétera. Tercero, registros de entrada y salida para todos los maestros del Departamento de Derecho. Si no checan entrada y salida, fundamento que así se los permite y que señalen cómo hacen esta evaluación de la asistencia de los maestros a sus clases. Cuarto, contratos que tengan con los asistentes de los maestros y las razones por las que ellos han sido designados como tales. Quinto, asignación de cubículos por nombre. Sexto, copia de todos los gastos que ha erogado el Departamento de Derecho por cualquier concepto de remodelación del lugar que ocupa en la universidad, contratos, facturas, todo. Séptimo, comprobantes de gastos por conceptos de viáticos, transporte y cualquier concepto similar que ha erogado el departamento, desglosado por maestro y por actividades. Octavo, documento que acredite que el señor Lavariega, entrecomillado, ha impartido sus clases completas y por eso no ha sido despedido desde el año 2002 a la fecha. Noveno, documento que consigne el cumplimiento de la norma que dispone que los asistentes solo pueden dar 3 clases al trimestre acompañados de los titulares de la materia. Décimo, cuántas horas ha impartido frente a grupos sin maestro presente y cuántas con maestro, lo anterior desde 2002 a la fecha. En caso de que no se cuente con los documentos solicitados en los numerales 9 y 10, requiero una información, explicación fundada y motivada de cómo hacen para verificar que estas disposiciones se cumplan. Décimo primero, documento que tenga el departamento que acredite sus estudios de cualquier tipo, licenciatura, especialidades, maestrías, lo que sea que hayan cursado de la maestra María de Jesús Rodríguez y Cruz Velázquez. Décimo segundo, documentos comprobatorios que den cuenta de la erogación de presupuesto por cualquier concepto de la revista Alegatos. Décimo tercero, documento que dé cuenta de las razones por las que el director de Alegatos lo es y de todos los que han ocupado ese puesto desde 2002 a la fecha. Décimo cuarto, cómo va a cubrir el departamento los gastos de la maestría y todos los documentos que autorizaron su creación, así como la fecha en que comenzará a impartirse y cuáles son los requisitos. Décimo quinto, comprobantes de pago por cualquier concepto, desde los salarios hasta viáticos, que se le hayan dado al señor Raúl Chávez Castillo desde el año 2000 y hasta la fecha de la solicitud, así como la verificación que hagan de que cumple con los temarios de las materias que imparte. El recurrente se inconformó por la falta de respuesta del sujeto obligado. Durante el transcurso del recurso de revisión, una vez que el recurso fue turnado a la ponencia del comisionado Monterrey, de manera paralela, la UAM, es decir, el sujeto obligado, dio respuesta al particular
lo cual fue notificado al particular en su correo electrónico. Precisar también que los puntos 6, 7 y 12 señaló que proporcionaba solamente 7 archivos que requerían la información o que satisfacían la información requerida. Finalmente, cabe señalar que la UAM habilitó un vínculo electrónico en donde puso a disposición del particular la información requerida con anterioridad, considerando el tamaño de la misma excede la capacidad del sistema Infomex y de la Plataforma Nacional de Transparencia. Expuesto lo anterior, durante la sustanciación del recurso de revisión, en alegatos el sujeto obligado notificó esto a la ponencia. En resolución, el Pleno del Instituto resolvió sobreseer por mayoría el recurso de revisión con fundamento en los artículos 157, fracción primera, 162, fracción tercera, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que con la respuesta emitida por el sujeto obligado se solventó la solicitud de información hecha por el particular, por lo que quedó sin materia el medio de impugnación interpuesto. No obstante, el Instituto Nacional de Transparencia exhortó al sujeto obligado para que en futuras ocasiones cumpliera con los plazos establecidos en la ley de la materia, toda vez que la respuesta proporcionada fue extemporánea. Al respecto, comentar, a efecto del público que está aquí presente y al público que nos sigue vía internet, la comisionada Arely Cano emitió un voto disidente en donde señaló que la resolución se limita a sobreseer el asunto por el hecho de que se limitó a dar una respuesta durante la sustanciación del recurso. Sin embargo, a la consideración de la comisionada Cano, era necesario que se analizara si la información que proporcionó la Universidad Autónoma Metropolitana durante la sustanciación del recurso de revisión efectivamente atendía a la solicitud del particular, pues con ello se garantizaría plenamente su derecho de acceso a la información al determinar si el mismo satisfizo de manera adecuada. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Alguien más del INAI que vaya a comentar al respecto, no? Bueno, entonces, para los comentarios de los especialistas que hoy nos acompañan en esta ronda, daría primero la palabra a Olivia Mendoza y después a Alexis, para después abrir el debate entre la mesa y el público. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Como podrán ver, el número de requerimientos pues lleva una labor exhaustiva de la institución de educación superior. Aquí solo como considerando, muchas veces identificar la información no es tan sencillo y si no se da respuesta en el tiempo indicado por ley, en algunas ocasiones no tiene que ver con la mala voluntad del sujeto obligado, simplemente con la falta de clasificación, digamos, organización de la información al interior de la dependencia. En este caso, a mí me llama la atención que no existe, a pesar de que la ley general hace un intento considerable, hoy día no existe un mecanismo para corroborar la información, por ejemplo, que se vierte una vez que el solicitante ha interpuesto un recurso de revisión. Y de nuevo planteo un reto que sigue pendiente. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que la inexistencia de la información no siga siendo un obstáculo en el ejercicio del derecho de acceso? Y aquí me refiero a que muchas veces las instituciones podrían decir que no se generó la información o que esa información, por ejemplo, en un posgrado interinstitucional que tiene otro posgrado y que si no está en el país, pues simplemente en apariencia no existiría obligación de generar por todas las partes involucradas dichos documentos. Aquí recordar que la Ley General de Transparencia ya indica una obligación de documentar todo lo que derive del ejercicio de las facultades y aquí me viene a la mente un poco siguiendo, este caso da pauta, pero me viene a la mente, por ejemplo, los estudios que dan o que imparten órganos que no forzosamente sean instituciones de educación superior. Por ejemplo, si estuviéramos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos tienen un catálogo de cursos, de especialidades y de posgrados, ¿no?, donde en esta inexistencia de la información pueden fundar, pues no responder o declarar inexistente el documento respecto a cualquier solicitud que hagan los ciudadanos. Me parece la lógica muy sencilla. Hay recursos involucrados, ¿no?, es un posgrado interinstitucional donde hay varias instituciones, como su nombre lo dice, involucrados, y si bien pues no se podrá tener toda la información, sí se tendrá que documentar lo que le corresponda a la institución en particular respecto de este proceso educativo. Entonces el reto sigue estando pendiente, cómo hacer que la inexistencia de la información no siga siendo un argumento para la opacidad o que fortalezca la opacidad. Y también algo que me llama la atención, la Ley General de Transparencia dice por ahí, el recurso de revisión procede contra la entrega
de información incompleta y contra la entrega de información que no corresponda con lo solicitado. Pero ¿qué pasa cuando el recurso de revisión es contra la falta de respuesta y cuando finalmente se da la respuesta por parte del sujeto obligado con la única finalidad de que se sobresea desde el Pleno del INAI, simplemente se da lo que quieren y no lo que se haya solicitado? Entonces, claro, hay un medio legal en una segunda instancia, pero al final esos son obstáculos porque ya para esto pasaron 3 meses donde el ciudadano pues simplemente no accedió a la información. Y con esto concluyo en decir que el tema de la implementación de la Ley General de Transparencia no radica en un marco jurídico, o no radica del todo o únicamente en un marco jurídico fortalecido, sino en la incorporación de los principios del derecho de acceso a la información a la cultura organizacional de las instituciones. Mientras yo siga operando la Ley General a marchas forzadas porque es una obligación, porque si no hay una sanción, en realidad pues la maquinaria no va encajando, los engranes en algún momento se rompen. Y también otra de las cosas que me llama la atención es que en el apartado de sanciones de la Ley General de Transparencia se puede o le da la facultad al INAI de sancionar respecto a la entrega de información incompleta o poco precisa, y en realidad pues sería importante ver cuál es el trabajo que ha hecho el Pleno para hacer valer el apartado de sanciones. O sea, la ley no quiero llegar o no quiero que esto se interprete de la siguiente manera. La ley por sí misma no cambia las realidades. No porque haya sanciones más fuertes significa que el derecho a acceso se consolidará en nuestro país, pero sí significa que hay un aliado para que los sujetos obligados, pues digamos, tengamos el rigor de estar cumpliendo, de estar documentando y de que en menor medida estemos declarando como inexistencia de la información cuando era una facultad que ejercí, por lo tanto tuve que haber documentado. Comparto la opinión de la comisionada Arely Cano. En realidad, el recurso de revisión en términos legales y en términos formales pues se solventa. Sin embargo, cuando esto se materializa en el empoderamiento del ciudadano versus el derecho, o junto al derecho a acceso a la información, pues vemos que el ciudadano simplemente no obtuvo la información de manera completa como lo había solicitado. Entonces, en la medida en que pongamos menos obstáculos, en la medida en que los ciudadanos tengan que irse o tengan que recurrir a una segunda instancia, como es este órgano garante, vamos fortaleciendo el derecho a acceso a la información. Y lo que siempre digo es, yo entiendo la parte de sujetos obligados porque me ha tocado solventar solicitudes de acceso donde más de una vez me he preguntado, ¿y esto para qué lo quiere? ¿No? O sea, yo sé que no me interesa, ¿no?, el por qué, pero esto me parece excesivo. Pudiera ser que a simple vista, cuando somos sujetos obligados, esta solicitud parece excesiva, pero les llamo también a que nos pongamos del lado ciudadano. Y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces una solicitud de acceso a la información hace la diferencia entre acceder a un servicio, por ejemplo, un hospital público, acceder a un costo justo de una titulación en un doctorado, ¿no?, o de poder matricularnos en unos estudios del sector público. Entonces, siempre, digamos, en términos legales, pues bueno, se solventó, pero la parte del empoderamiento del ciudadano me parece que es la que ha quedado o ha faltado. Entonces, más bien llamarlos a la sensibilidad. Yo sé que es muy difícil, yo sé que ahora, digamos, si con la Ley General de Transparencia el INAI pues no era el mejor aliado desde el punto de vista de los sujetos obligados, y que ahora con la de protección de datos ni los quiero ver, ¿no? ¿Qué van a opinar cuando vean todo lo que hay que implementar en medidas de seguridad de la información y en todo lo que viene? Pero sí decirles que detrás de cada solicitud hay un ciudadano, y entonces ¿en qué se traduce lo que me está pidiendo? Para mí es excesivo, pero para él le significa acceder a un tratamiento contra el cáncer o acceder a un estudio de posgrado o qué sé yo, ¿no? O sea, más bien es esa parte de sensibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Creo que con esta resolución se toca un punto muy interesante que creo que con todos los mecanismos de transparencia proactiva que ahora se pueden generar, se pueden ir resolviendo este tipo de solicitudes de información, ¿no? O sea, y todos los sujetos obligados, incluyendo las instituciones académicas, debemos de pensar qué información de interés a la gente que se acerca a pedir información sobre las instituciones de educación superior puede ser de interés, y ya ponerla ex ante a disposición para evitar que haya este tipo de… Y creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande que no se acaba de explotar, porque sigue siendo, pues se tiene esa facultad de generar mecanismos de información proactiva, pero pues hasta ahí, ¿no? Y creo que ahí hay un área de oportunidad que se debe de trabajar para evitar este tipo de casos, ¿no? Que obviamente por el tiempo pues no da.
Pero bueno, le doy la palabra ahora a Alexis de Davar Abogados. Gracias. No, pues básicamente la verdad es que totalmente me desilusionó esta resolución, ¿no? Porque cuando uno lee la solicitud, dice, es una solicitud, como ya dijeron, compleja, y pues le quitaron al final, al sobreser, pues le quitaron toda la carnita, ¿no? Que uno estaba, yo ya quería empezar con la ley y dije, quiero seguir leyendo más, pero pues bueno, no fue el caso. Les digo, hubiera estado muy interesante ver cómo hubiera contestado el sujeto obligado y el análisis correspondiente, nuevamente repitiendo por la complejidad. Y básicamente se sobresee por este artículo que por supuesto yo creo que limita el derecho de acceso del ciudadano, porque no debería de bastar nada más con que modifiques o en este caso que el recurso se interpuso por una falta de respuesta. No debería de ser nada más suficiente con acreditar que ya respondiste, ¿no? O sea, ahí sí tendría que haber un criterio de además que el ciudadano esté conforme, o de que exista evidencia de que sí se atendió cabalmente la solicitud y se determine que sí, digamos que sí quedó satisfecho el derecho de acceso a la información. Yo creo que por este artículo, en este tipo de casos, es un ejemplo perfecto de que sí se puede ver limitado el derecho a acceso del ciudadano. Entonces, pues, prácticamente es lo que, digamos, extraje de esta resolución que quería compartir. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional de los participantes sobre este caso, sobre el anterior, para que sigamos? Omar, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, en relación a este sentido de la resolución que emitió el Pleno del Instituto, sería importante sí tener aquí a colación que en este caso, de conformidad con lo que establece el artículo 148 en su párrafo último. Adelante. El Pleno del Instituto efectivamente ha interpretado que en este tipo de casos hay diversas causales por las cuales se interpone el recurso de revisión, en las que el legislador, en virtud precisamente de la expedición de la Ley Federal y de la Ley Federal de Transparencia, consideró posible que pudiera emitirse una resolución en la cual se permitiera o se dejara abierta también la posibilidad de que el particular pudiera interponer un nuevo recurso de revisión ante la emisión de una respuesta que se presenta originalmente por un recurso de revisión en unas causales determinadas. ¿A qué me refiero? Que precisamente el legislador lo que señala en este último párrafo es que en determinadas causales de interposición de recurso de revisión se puede permitir un segundo recurso de revisión cuando el recurso de origen venga por una de estas causales. Si analizamos cuáles son la naturaleza de estas causales, vamos a ver que en todas ellas no se entra a la naturaleza de la publicidad, de la información, o de la naturaleza de la clasificación de la información. Si leemos expresamente cuáles son estas causales, bueno, pues el legislador estableció la posibilidad de interponer este segundo medio de impugnación en aquellos casos donde, por ejemplo, se declara incompetente el sujeto obligado, ¿sí?, precisamente ante la falta de respuesta del sujeto obligado, o para poner otro ejemplo también, en aquellos casos en donde se inconforma el particular, por ejemplo, contra los costos o los tiempos de entrega, ¿no? O sea, son recursos de revisión que, si ustedes ven, estas causales tienen que ver con causales de índole más que nada procedimental, y cuestiones en donde no se va a determinar la naturaleza de la información, y una vez que el particular posee la información, ahora sí que está recibiendo una información donde se está viendo un pronunciamiento, ¿sí? O también puede ser una clasificación, una declaración de inexistencia, pero que ya hay un pronunciamiento precisamente sobre esa información. Entonces es donde ya el legislador previó que va a haber otro momento, ¿sí?, en el cual el particular ya se va a poder inconformar. Aquí recordemos que el particular tiene 15 días para poder interponer el recurso de revisión contra el acto de autoridad, que en este caso, el primero de ellos, en este caso en concreto, fue una omisión de respuesta. También cabe aclarar que en la interpretación también de esta norma hay también criterio del Pleno, criterio de parte de los integrantes del Pleno, donde consideran, bueno, que este recurso únicamente obedece precisamente, este segundo recurso, a aquella información que se entrega en cumplimiento a una resolución, ¿sí?
no durante la sustanciación del recurso de revisión. Entonces hay comisionados que también han considerado, bueno, que acontece de esta manera, y es por eso que el Pleno en este recurso de revisión acordó sobreseer el recurso de revisión ante la emisión de respuesta que no existía anteriormente. Sí, es cuando. Gracias. Sí, yo recuerdo que de las últimas mediciones que se hicieron de métrica de la transparencia, se encontró que la mayoría de los sujetos obligados cumplen con los tiempos de respuesta. Pero cuando vemos la calidad de la información que se entrega, aunque esta última evaluación se hizo antes de la reforma, pues la calidad deja mucho que desear, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay dos ejes que sería interesante escuchar qué está haciendo el INAI para mejorar. Lo primero tiene que ver con la proactividad. Las nuevas normas están plagadas de proactividad, gobierno abierto, participación. Entonces, ¿cómo se ha avanzado o cómo estos casos permiten acercarse a esta proactividad ideal? Y lo segundo, la calidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con el voto particular de la comisionada Cano. O sea, ¿qué mecanismos se tuvieron o se utilizaron para garantizar que efectivamente se contestó lo que se estaba preguntando, más allá de la dedicatoria de esta solicitud de información exhaustiva? Bueno, pues de esta resolución, no se oía mucho, ¿se oye bien? De esta resolución, bueno, pues aquí se termina el asunto por una cuestión procedimental realmente, porque en primera instancia el sujeto obligado no atendió en los tiempos previstos, lo cual se actualizó la omisión y por tanto el recurrente atendió este supuesto de procedencia del recurso. Sin embargo, bueno, pues ya saben, lo narró muy bien Omar, se dio respuesta y el Pleno pues ha sido muy consistente en esta parte, en el sentido de que si ya se da respuesta y fue de lo que se impugnó el solicitante de información, en ese momento ya recurrente, pues queda sin materia y el asunto concluye. Esto es un criterio procedimental, un criterio válido jurídicamente, porque pues ya no hay materia, porque ya se dio respuesta. Entonces, pues así se defienden. Es que me tocan luego a veces defender resoluciones y luego yo tengo una discrepancia, pero lo importante aquí es que el Pleno, y así lo hay que defenderlo, el Pleno determinó por una cuestión de ya entrega de la respuesta, de entrega de respuesta, no digo de la información, sino el Pleno se fue por la entrega de respuesta, que fue el supuesto normativo que regula la ley sobre procedencia del recurso. Entonces dice, hay respuesta, se satisface y ahí termina el asunto. De ahí que jurídicamente le veo pocas consideraciones que digan pues voy en contra de ello. Sin embargo, yo en el voto incidente, explicando un poco y muy breve, pues es con la intención no solamente de estos casos, sino que siendo la autoridad órgano garante, nos parece que tiene jurisdicción en la materia por ser la última instancia de conocimiento del derecho de acceso a la información. Sabemos que pueden ser recurridas vía el amparo a través de la instancia judicial, pero sí es la última instancia en materia de cómo se decide el ejercicio del derecho. Entonces, a partir de ahí hemos considerado en y en muchos casos que el derecho de acceso a la información no solamente se circunscribe a entregar respuestas, porque yo hacía notar en el Pleno que puede ser una actitud poco positiva de los sujetos obligados no dar respuesta en el tiempo que prevé la ley, después te doy una respuesta X y entonces el órgano garante ya no entra en materia y el ciudadano pues se queda sin satisfacer su ejercicio del derecho. Lo cierto es que los ciudadanos acuden a los sujetos obligados en primera instancia y luego con nosotros para garantizar su derecho a informar, y la garantía del texto constitucional no se circunscribe a dar respuestas por parte de la autoridad, sino a que sean informados, a que se informen y a que puedan investigar determinados hechos con la información de que se alleguen de los sujetos obligados. Pero bueno, técnicamente y jurídicamente puedo decir que, o sea, es válida la resolución del INAI, cumplió con todos los requisitos formales y legales. Yo simplemente he invitado a los colegas, porque ahí sí me he quedado en total minoría de un solo voto, en el sentido, bueno, ya ha habido cambios últimamente en el sentido de analizar con mayor detalle este artículo, que no solamente
cuando se dé una respuesta ya con ese solo hecho se satisfaga. ¿Por qué? Porque dados los plazos del recurso, hay muchos de los supuestos que ya no posibilitan al recurrente a volver a recurrir esa respuesta. Entonces, yo les comparto con los comisionados y creo que ahí varios comisionados ya han perfilado su cambio de decisión. Cuando no exista posibilidad de otro recurso, entonces ahí sí poder ampliar los supuestos o la interpretación de los supuestos de procedencia. Pero en este caso, que eso fue una omisión en principio, pero después se restituyó el acto con la entrega de respuesta, pues jurídicamente diríamos que la resolución es válida. Ahora, atendiendo la pregunta de Lulú Morales, ¿qué está haciendo el INAI? Yo creo que es parte, todos los resultados que nos ha dado la métrica del CIDE y otros mecanismos de análisis de gobierno abierto han detectado que una de las consideraciones o áreas de oportunidad que hay que trabajar con las unidades de enlace es pues precisamente no tener estos aspectos negativos que pueden llegar a presentarse, ¿no? No te contesto, vete a recurso, si es que te vas a recurso, porque todavía como sujeto obligado puedo tener la posibilidad de que ya no insista el ciudadano porque es muy cansado, los plazos y esto se extiende más. Entonces sí trabajar con las unidades de enlace pues para que tengan más proactividad en sus respuestas y hay siempre una referencia que el comisionado Guerra siempre saca en sus foros y dice, respondan como ustedes quisieran que les respondiera la autoridad. Y yo insisto, ya esto no es del comisionado Guerra, pero todos nosotros hemos estado en presencia de la autoridad pública para hacer un trámite y luego que nos falta un requisito y cómo nos da coraje diciendo y nos regresan por este requisito. Oigan, o sea, no hay una circunstancia de que podamos solventar, regreso más tarde. Es cómo la autoridad facilita el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas. Pero bueno, esta resolución totalmente válida y bueno, aquí se trata de ver los argumentos que tuvo la mayoría y sí, o sea, válidamente han sido varias ya las resoluciones que se han emitido sobre el particular, pero creo que vamos abonando un poco en la discusión y reflexión sobre lo que implica más allá el ejercicio del derecho, más allá de tecnicismos, porque la propia Suprema Corte ha dicho que el derecho de acceso a la información debe estar exento de cualquier formalismo. No son para abogados el derecho, no es para abogados. Sí tenemos que cumplir con ciertas formalidades, sí, porque pues tenemos un marco jurídico que hay que atender, pero creo que es un derecho más individual y colectivo que tenemos que pues satisfacer. Pero bueno, vamos abriendo brecha y camino en las reflexiones del Pleno. Muchísimas gracias, comisionada Arely Cano. No sé si hay algún comentario final de alguno de los participantes en la mesa, si no, pues daríamos por concluida nuestra mesa de análisis del día de hoy. Creo que reflexiones muy interesantes acerca de los dos casos, uno más polémico que otro, el otro nos dejó con ganas de seguir, como comentaba Alexis, ¿no? Pero muchos retos que todavía se tienen que resolver. Sí. Pues muchas gracias por esta ronda, creo que fue bastante interesante. Quiero hacerles una invitación a los que estuvieron aquí, a los que nos están viendo, a que si tienen comentarios que puedan nutrir esta discusión, se pueden agregar, ya que estamos pensando hacer una publicación de estas resoluciones y de estas reflexiones en torno a las mismas. Y también mencionar lo que se dijo sobre la mesa, lo que mencionó la comisionada Cursain sobre los padrones públicos de los sindicatos. Yo estaría en contra, yo quisiera que esto sí fuera público y que se discutiera, quizás será motivo de una mesa, sería interesante en torno a los sindicatos, por la discrecionalidad que hay. Sí, las discusiones que hubo en torno a hacer los sujetos obligados pues fue precisamente por la historia que tenemos, no en todos, pero en muchos sindicatos que hay en el país. Y entonces, como medida de autocontención y de vigilancia mutua y de garantía de los derechos de los propios sindicalizados, vemos muchos de los que estamos en la red, no hablo por todos, más positivo que esto se haga público a que se tenga el resguardo. Gracias. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Todavía nos quedan en el transcurso de los próximos meses dos mesas de análisis más. La siguiente va a ser en el 23 de mayo, ahora toca en la UNAM. Los mantendremos informados y el tema que vamos a abordar es memoria y verdad. Yo creo que el debate también va a estar muy interesante, los mantendremos al tanto. Gracias por su asistencia en línea, aquí presencial, y seguimos trabajando. Gracias.
Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.